Bienvenidos, de verdad, bienvenidos a este espacio donde celebramos el amor, la pasión y sobre todo, a nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos al borde del asiento, una pareja que nos roba el corazón con cada aparición, con cada mirada, con cada gesto. Si adivinaron, estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Uf. Solo con nombrarlo se me acelera el pulso, ¿y a ustedes? Y es que hoy, mis queridos amigos, vamos a analizar un momento que ha desatado una ola de rumores, especulaciones y sobre todo, mucha emoción entre los fans. Un momento que involucra una flor, sí, una simple flor, pero que en este contexto, amigos, lo dice todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio floral, quiero aprovechar este momentito para recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí. No sean tímidos, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí encontrarán noticias frescas, análisis profundos, teorías descabelladas y por supuesto, mucho amor por Can y Demet. Y a los que ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete hoy. ¿Qué flor es esa? ¿Quién la regaló? ¿Y qué mensaje se esconde detrás de sus pétalos? Prepárense porque esto se pone bueno. Como bien saben, la historia de Can y Demet es una montaña rusa de emociones. Desde su química explosiva en Erkencikus, que nos hizo creer en el amor verdadero, hasta los rumores de romance fuera de la pantalla que nos volvieron locos a todos. Luego el silencio, la distancia, las especulaciones sobre posibles rupturas y, finalmente, la esperanza renovada con cada encuentro casual, con cada me gusta en redes sociales, con cada guiño que interpretamos como una señal de que el amor, quizás, aún sigue vivo. Y es precisamente en este contexto de incertidumbre, de anhelo y de esperanza, que aparece esta flor. Una flor que, según las imágenes que han circulado por internet, fue vista en posesión de Demet. Una flor de un color particular, con una forma específica y, lo más importante, con un significado que podría ser clave para entender lo que está pasando entre Can y Demet. A ver, ¿de qué flor estamos hablando exactamente? Pues bien, se trata de una orquídea. Sí, una orquídea. Pero no cualquier orquídea. Por lo que se ha podido apreciar en las fotos, es una orquídea blanca. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque las orquídeas blancas, mis amigos, tienen un significado muy especial. En el lenguaje de las flores, las orquídeas blancas simbolizan pureza, inocencia, elegancia, belleza y, lo más importante, amor eterno. Ajá. ¿Ven por dónde voy? Una orquídea blanca regalada por Can a Demet podría ser una declaración de intenciones, una forma de decirle que su amor, a pesar del tiempo y la distancia, sigue siendo puro, verdadero e inquebrantable. Pero ojo, aquí viene el misterio, ¿fue realmente Can quien regaló la orquídea? Esa es la pregunta del millón. No hay confirmación oficial, por supuesto. Todo se basa en especulaciones, en interpretaciones de imágenes y en la ferviente esperanza de los fans de que esta pareja vuelva a estar junta. Sin embargo, hay ciertos detalles que nos hacen pensar que Can podría estar detrás de este regalo. Primero, la coincidencia de que Can siempre ha tenido un gusto exquisito para los detalles. Segundo, el hecho de que en varias ocasiones ha demostrado ser un hombre muy romántico y detallista con las mujeres que han ocupado su corazón. Y tercero, y quizás lo más importante, la conexión innegable que existe entre Can y Demet, una conexión que se siente incluso a través de la pantalla. Además, hay que tener en cuenta que las orquídeas no son flores comunes y corrientes. Son flores que requieren cuidado, atención y dedicación. Regalar una orquídea implica un compromiso, una promesa de cultivar algo hermoso y duradero. Y eso, mis amigos, encaja perfectamente con la idea de un amor que busca renacer, de una relación que busca una segunda oportunidad. Ahora bien, podrían argumentar que la orquídea podría ser un regalo de otra persona, un admirador secreto, un amigo cercano o incluso un familiar. Por supuesto, esa es una posibilidad. Pero, ¿no les parece demasiado coincidencia que justo ahora, en este momento de incertidumbre y de anhelo, aparezca una orquídea blanca en la vida de Demet? Yo creo que no. Yo creo que esta orquídea es un mensaje, un guiño, una señal de que Can y Demet están más cerca de lo que pensamos. Quizás estén hablando en secreto, quizás estén planeando un reencuentro, quizás estén dándose una nueva oportunidad.
No lo sabemos con certeza, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de esperanza, quiero compartir con ustedes una teoría que he estado elaborando en mi cabeza y que creo que tiene bastante sentido. ¿Se acuerdan de que hace poco Khan estuvo en Italia? Pues bien, Italia es un país famoso por sus flores, por sus jardines y por supuesto por sus orquídeas. ¿No sería posible que Khan, aprovechando su viaje a Italia, haya comprado una hermosa orquídea blanca y se la haya enviado a Demet como una sorpresa? Yo creo que sí. Creo que es una teoría plausible, una teoría que encaja con la personalidad de Khan y con la historia de amor que ha construido con Demet. Además, hay que tener en cuenta que Khan es un hombre muy discreto, que no le gusta exponer su vida privada en los medios. Por lo tanto, es muy probable que si realmente fue él quien regaló la orquídea, lo haya hecho de forma secreta, sin dejar rastro. Pero volviendo al tema del significado de las orquídeas, hay otro aspecto que me parece importante destacar: la orquídea también simboliza la admiración y el respeto. Y creo que Khan siempre ha sentido una profunda admiración y respeto por Demet, tanto como persona como profesional. Desde que trabajaron juntos en Erkencicus, Khan ha elogiado en numerosas ocasiones el talento, la belleza y la inteligencia de Demet. La ha descrito como una mujer fuerte e independiente y con una gran energía positiva. Y creo que esa admiración y respeto siguen presentes en su corazón, incluso a pesar del tiempo y la distancia. Por lo tanto, la orquídea podría ser una forma de decirle a Demet que sigue admirando todo lo que es, que sigue respetando sus decisiones y que sigue deseándole lo mejor en la vida. Una forma de decirle que a pesar de todo, sigue siendo una persona muy importante para él. En resumen, mis queridos amigos, la orquídea blanca que fue vista en posesión de Demet podría ser un regalo de Khan, una declaración de amor eterno, un símbolo de admiración y respeto, o simplemente una coincidencia. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que esta flor ha desatado una ola de emoción y esperanza entre los fans de Khan y Demet. Y es que al final, lo que todos queremos es verlos juntos, felices y enamorados. Queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y la historia de Khan y Demet nos da esa esperanza, nos hace creer que el amor, a pesar de todo, siempre puede encontrar un camino. Así que, mi gente bella, ese ha sido nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones, teorías y análisis basados en la información que tenemos disponible. La verdad, al final, solo la conocen Khan y Demet. Pero, ¿a ustedes qué les parece? ¿Creen que la orquídea fue un regalo de Khan? ¿Qué significado le dan a esta flor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que son tan fans de Khan y Demet como nosotros. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por suscribirse al canal y por formar parte de esta hermosa comunidad. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero espérense un momentito que aún no he terminado. Porque sé que se están preguntando, ¿qué más podemos saber sobre esta orquídea? ¿Hay alguna pista oculta en su forma, en su color, en su ubicación? Y la respuesta, mis amigos, es que absolutamente sí. Vamos a profundizar un poco más en el fascinante mundo de las orquídeas blancas. Como les decía antes, el color blanco simboliza pureza e inocencia. Pero también representa nuevos comienzos, la posibilidad de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. ¿No les parece que esto encaja perfectamente con la situación de Khan y Demet? Después de años de silencio y distancia, la orquídea podría ser una forma de decir: olvidemos lo que pasó antes y démonos una nueva oportunidad. Además, el hecho de que sea una orquídea, y no otra flor, es significativo. Las orquídeas son conocidas por su belleza exótica y su elegancia sofisticada. Son flores que no pasan desapercibidas, que llaman la atención y que transmiten un mensaje de admiración y respeto. Si Khan regaló esta orquídea, seguramente quería que Demet supiera lo mucho que la valora y lo impresionada que está por su talento y su personalidad. Pero la cosa no termina ahí. Hay diferentes tipos de orquídeas blancas, y cada una tiene su propio significado sutil.
Por ejemplo, la orquídea Phalaenopsis blanca, también conocida como orquídea mariposa, simboliza la gracia y la belleza atemporal. ¿Podría ser que Khan eligió este tipo de orquídea para decirle a Demet que su belleza es eterna y que siempre la admirará? O quizás se trate de una orquídea Dendrobium blanca, que representa el amor puro y la conexión espiritual. ¿Estará Khan tratando de reconectar con Demet a un nivel más profundo, más allá de lo físico y lo superficial? Desafortunadamente, las fotos que han circulado no son lo suficientemente claras como para identificar con precisión el tipo de orquídea. Pero lo que sí podemos hacer es seguir investigando y buscando pistas que nos ayuden a resolver este misterio floral. Y aquí es donde entra en juego la ubicación. ¿Dónde fue vista Demet con la orquídea? En su casa, en el set de filmación, en un evento público. La respuesta a esta pregunta podría darnos una idea de quién le regaló la flor y cuál era su intención. Si Demet fue vista con la orquídea en su casa, es muy probable que el regalo haya sido de alguien cercano, como un familiar, un amigo o por supuesto Khan. Si por el contrario fue vista en el set de filmación, el regalo podría ser de un compañero de trabajo, un admirador secreto o incluso una marca que quiera colaborar con ella. Y si fue vista en un evento público, la orquídea podría ser parte de la decoración, un regalo de un fan o una muestra de apoyo de una organización benéfica. Como ven, las posibilidades son infinitas. Pero lo importante es no perder la esperanza y seguir buscando pistas que nos ayuden a desentrañar este enigma. Ahora bien, hablemos un poco más sobre la relación entre Khan y Demet. Como todos sabemos, su química en Erkencycus fue explosiva. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en el destino y en los finales felices. ¿Pero qué pasó después de la serie? ¿Por qué se distanciaron? ¿Hubo algún malentendido, alguna pelea, alguna decepción? Los rumores son muchos y variados. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte y que decidieron tomarse un tiempo para proteger su relación. Otros aseguran que hubo una tercera persona involucrada y que eso causó la ruptura. Y otros más creen que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. La verdad, como les decía antes, solo la conocen Khan y Demet. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor, aunque breve y turbulenta, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y es por eso que seguimos esperando un reencuentro, una reconciliación, un nuevo comienzo. Queremos creer que su amor, a pesar de todo, sigue vivo. Y la orquídea blanca en este contexto se convierte en un símbolo de esperanza, una prueba de que el destino aún no ha escrito el último capítulo de su historia. Pero no nos quedemos solo con la esperanza. ¿Qué podemos hacer nosotros, los fans, para ayudar a que Khan y Demet se reencuentren? Primero, podemos seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. Demostrarles que los admiramos como actores y como personas, independientemente de su relación. Segundo, podemos dejar de lado los rumores y las especulaciones. Respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen detalles sobre su vida personal. Tercero, podemos inundar las redes sociales con mensajes positivos y llenos de amor. Expresar nuestro deseo de verlos juntos de nuevo, pero siempre de forma respetuosa y considerada. Y cuarto, y quizás lo más importante, podemos seguir creyendo en el poder del amor. Recordarles a Khan y Demet que su historia nos inspira, que nos da esperanza y que nos hace creer en los finales felices. Porque al final, lo que todos queremos es verlos sonreír, verlos felices y verlos enamorados. Queremos que sepan que los apoyamos, que los queremos y que siempre estaremos aquí para ellos. Así que, mi gente bella, sigamos soñando, sigamos esperando y sigamos creyendo en el amor. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, quizás algún día veamos a Khan y Demet juntos de nuevo, más felices que nunca. Y ahora sí, me despido de verdad. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo, por compartir sus opiniones y por formar parte de esta hermosa comunidad. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la orquídea blanca nos da esperanza.